Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a la quinta sesión de nuestro seminario de Geopolítica e Ideologías. Esta sesión ya va a ser la primera que va a estar casi por completo enfocada hacia el área de ideologías, como bien pudieron ver con el profesor desde la semana pasada. Les esperemos que se diviertan, que lo disfruten mucho. Los dejo como siempre en las mejores manos posibles y cualquier cosa estamos al pendiente. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches a todos. Eh, Nosotros hoy vamos a continuar con el camino que nos habíamos marcado desde el plano de las ideas. Habíamos ya acabado con toda la visión de la geopolítica y desde los grandes actores internacionales y nos habíamos ya abocado desde la última sesión en la cuestión de las ideas, del problema del ser humano, ¿no? De qué es el concepto de ideología. Haciendo un brevísimo repaso en 2 minutos, simplemente, pues iniciamos hablando de la definición de ideología, de ese problema que supone la limitación del ser humano por un lado y de la búsqueda de la verdad a la hora de ser un ser que no es ilimitado. Y en ese sentido, pues la complejidad de estudiar cualquier tema histórico, cualquier tema en política, cualquier tema del conocimiento, ¿no? Que plantea pues serias dudas a la hora de encontrar respuestas objetivas, ¿no? Que las hay, pero veíamos pues desde un prisma en que el ser humano no puede dudar de forma absoluta de la verdad, ni tampoco pensar que la posee en su totalidad, como decía el profesor José Antonio Ullate. Entramos también en la clase pasada en el estudio de la filosofía desde el punto de vista socrático, de burlarse de la filosofía como verdadero modo de filosofar y de ese punto de no retorno de Grecia, de los griegos, que el hombre no ha podido pues pasar ese umbral en el que pues el solo sé que no sé nada es consustancial a la naturaleza del propio ser humano. Hablamos sobre la cuestión de la verdad desde un punto de vista realista, clásico, es adaptar nuestro pensamiento a la realidad y no a la inversa como sucede por desgracia en las ideologías, cuando pretenden que la verdad se ajuste a tu verdad y si no peor para la realidad, ¿no? Entonces, en este sentido, autores como Mannheim, como Ayuso, pues como el propio Mauro González Luna, hablaban de ese totalitarismo que supone la masa, el escudarse en el anonimato de la masa a la hora de muchas de las ideologías que hoy están presentes. Y un poco también, como recapitulación final, hablamos sobre, pues en historia, es falso estudiarla, examinarla desde cualquier prisma ideológico, ya sea nacionalista, patriarcalista, de lucha de clases, etcétera, etcétera. Comentábamos el concepto de utopos, utopía, ¿no? Ese un no lugar donde culminan las ideologías y finalmente también esa diferenciación desde el punto de vista de las ideas de lo que es la fe, de lo que es la ideología y de lo que es la filosofía. Estos tres pues, estadios, ¿no? Que serían fundamentales a la hora de hablar de esta cuestión. Bueno, nada, dicho esto, este preámbulo que nos sirvió de puente entre las dos partes del curso, hoy ya siendo la segunda sesión de ideologías, nos vamos a centrar en dos tipos de ideologías específicas que por un lado son las políticas y que son las que más tienen que ver con este curso desde el punto de vista de las ideas, desde el plano de las ideas, porque las ideologías políticas son las que están ligadas evidentemente a la ciencia política y la geopolítica pues la hemos abordado desde el plano de las relaciones internacionales y desde la geografía, desde el mundo, pero también ahora pues desde las ideas políticas, estas son las que más tienen que ver con este seminario. Pero también en la segunda parte de la clase abordaremos las ideologías económicas que también están pues totalmente aparejadas a las políticas. Bueno, entonces, para hablar de ideologías políticas, entrando en este primer bloque de ideologías que son las políticas. A ver, la política desde un punto de vista ya lo dijimos al inicio, en ese problema que supone el derecho internacional hoy, desde el plano del ser y del deber ser. Y también comentamos que la ética, desde el punto de vista realista, está ligado a la política. No se puede
concebir la política sin el elemento ético, ética nicómaco o la visión clásica de lo que es la política, ¿vale? El oikos nomos, el orden de la casa, la economía, también, igual que en el mundo clásico hay una división tripartita de los tipos de ciencias, si son especulativas, si son teóricas o si son prácticas, ¿no? Y las ciencias teóricas, en este caso la economía, la ética, el derecho y la política, esas cuatro que a nosotros son las que más nos interesan en esa clasificación aristotélica, pues igual que el derecho es una ciencia humana prudencial, que es la prudencia del jurista, y por eso jurisprudencia, o la política es una ciencia humana prudencial, donde la prudencia del gobernante es lo que tiene que primar en la política. En la economía, por ejemplo, el oikos nomos es ese orden de la casa en un sentido de alteridad, en un sentido de relación, de proporción, una economía proporcionada, donde no cabe la especulación, donde no cabe la usura, por ejemplo. De hecho, el pensamiento escolástico bajo medieval o bueno, en la época medieval anterior, de lo que trata es eso, ¿no? El poner en el centro al trabajador como causa eficiente primaria de lo que diría un escolástico que es el trabajador. En ese sentido, se ve desde el plano realista, donde la economía, el derecho, la política son ciencias humanas, o sea, donde rige la cuestión humanística, no social, no son ciencias sociales, como en el siglo XIX se deriva la clasificación moderna de las ciencias en ciencias sociales y ciencias naturales. O sea, el derecho, la economía, la política son ciencias humanas, donde prima en una visión tripartita fuera de ciencias sociales y naturales, que es una creación en base a la sociología y en base a una copia de la física en los cuerpos sociales, que dirá Comte o Durkheim, una copia de la ciencia moderna, que es la física aplicada a las cuestiones sociales, eso es la sociología. Pero el derecho, la política no puede ser sociología, porque el ser humano no se puede comportar como si en un experimento o en una probeta de laboratorio en condiciones X reaccionara en condiciones Y, o reaccionara cuando se da un hecho, reacciona de una manera determinada. El ser humano tiene libertad y por lo tanto no se puede catalogar como el pensamiento científico las relaciones humanas. Todo esto es la crítica que hace don Álvaro Dors al estudio de las ciencias modernas y que discípulos suyos, como el caso del profesor que he citado al principio, que es Miguel Ayuso, pues redirigen y un poco explican en ese sentido, ¿no? Entonces creo que esto es importante explicar antes de entrar en lo que es una ideología política, saber el sentido de lo que es la política. Y el sentido de la política, como digo, en un sentido clásico, realista, la política está unida, vinculada a la ética necesariamente. No es la política moderna que hemos visto en la geopolítica, en la razón de Estado o el razonamiento de la fuerza. Todo eso ya se acomoda, ese fin que justifica los medios, ya son elementos de la política moderna, que hablamos del discurso de las artes y de las letras de Cervantes, hablamos de Gustavo Bueno, hablamos de Howard, ¿no? De que estos países que los que más acumulan en armamento son los que más promocionan por el mundo los derechos humanos. Entonces, todo eso que ya dijimos, pues yo creo que es un punto de partida para diferenciar lo que es el razonamiento o el sentido de la política en el sentido clásico de la política en el sentido moderno. ¿Vale? Entonces, aquí la verdadera política se encuentra ligada a la moral, pero el hombre, para perfeccionarse, para la consecución del bien común, es un animal político. O sea, esto desde Aristóteles nadie lo ha podido desmentir, ese zoon politikon, ¿no? El zoon politikon, el animal político que Aristóteles examina, y desde entonces, desde hace 2500 años, nadie ha desmentido ni nadie ha podido contradecir. Bueno, hay teorías modernas, como es el caso de las teorías Rousseau, por ejemplo, habla del buen salvaje en un sentido positivo del ser humano, pero autores anteriores desde el mundo protestante, como es Hobbes, como es Locke,
Los contractualistas modernos hablan de que el hombre es el lobo del hombre, de que el hombre no puede vivir en comunidad sin que haya alguien que le proteja o alguien que un poco ponga orden, ¿no? en la vida del hombre. Claro, es el razonamiento moderno que está en contraposición con el razonamiento clásico que acabo de comentar, ¿no? Pero bueno, esa ciencia humana prudencial, la prudencia como el elemento de la virtud cardinal, ¿no? que le da al gobernante a la hora de tomar decisiones, igual que el derecho, la jurisprudencia que Ulpiano en el sentido clásico define, y la economía también como ciencia práctica y ciencia donde no hay una libertad absoluta, como hemos dicho, sino que las libertades son relativas, donde en economía no todo vale, no hay una especulación y una libertad absoluta, sino que está limitada y, como digo, la escolástica, la usura, etcétera, la especulación, todo esto es condenado en las teorías clásicas, en las teorías escolásticas. Pues yo creo que es importante partir de este momento, ¿no? De esa limitación de la libertad absoluta, que esto es moderno, a diferencia del concepto de libertad que hemos comentado desde el punto de vista clásico y que invade todas las esferas de, llamémoslo, economía, política o derecho, ¿no? Donde es una libertad relativa, donde no todo cabe. Entonces creo que esto es fundamental para desmarcar en un sentido moderno y en un sentido clásico. Bueno, la ideología política, dice Leonardo Brown, que abstrae de forma teórica lo que de por sí es de naturaleza práctica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se fijan postulados abstractos que siguen un mismo patrón, ¿no? Danilo Castellano, no sé si lo dije en la clase pasada, pero es una frase que resume perfectamente toda la modernidad, ¿vale? Y Danilo Castellano mantiene que la matriz de la modernidad se basa en esta frase. Es la sustitución de un orden dado en el sentido teológico, en un orden dado por Dios, ¿no? El derecho desde un punto de vista natural y sobrenatural, y se sustituye por el orden que el ser humano crea. En política, podemos ver todas las implicaciones políticas en economía, en sociedad, etcétera, ¿no? Sustitución de un orden dado por un orden creado. Entonces, dentro de las ideologías políticas, la primera ideología política que es la base del resto de ideologías políticas en la modernidad, es el liberalismo clásico. El liberalismo clásico es la piedra angular sobre la que se sustentan ya sean reacciones o ya sean evoluciones de esta misma. Por eso es la piedra angular económica, la piedra angular en economía, en política. Los grandes teóricos del liberalismo clásico en política es la línea de Rousseau en el sentido francés o la línea de Locke en el sentido anglosajón, pero también tenemos un liberalismo en el sentido económico con Adam Smith y David Ricardo. Tenemos un liberalismo en el sentido ideológico con Augusto Comte, Durkheim y lo que es el positivismo del siglo XIX. Y todos los elementos de la primera ideología política moderna, como es el liberalismo, se basan en esa reivindicación del individuo frente al orden dado, frente a ese orden dado por Dios, ¿no? O sea, el liberalismo moderno reivindica, ¿no?, esa posición que hemos comentado de una creación del orden liberal. ¿Vale? Ese principio de autonomía de la voluntad, ese principio que hablamos de la autodeterminación de la persona, ¿no? La autodeterminación del yo. Eso es clave y que el tema de la autodeterminación lo veremos mucho más desarrollado cuando lleguemos a las ideologías de la persona, ¿no? Porque ahí sí la autodeterminación del individuo pues juega un papel fundamental. También la autodeterminación de los pueblos, en el fondo, el concepto de autodeterminación gravita en esa reflexión o en esa teoría del liberalismo moderno. Bueno, entonces, en este sentido, pasando a lo que son ideologías políticas, pero partiendo de la primera, que es la ideología liberal en la modernidad, y además habiendo ya diferenciado en la clase pasada qué entendían los modernos por libertad
¿no? Y en un sentido absoluto, a diferencia de lo que entendían los clásicos por libertad en un sentido relativo, ¿vale? Pues en ese sentido, la idea moderna de libertad con un ser humano libre, no tanto por su capacidad de elegir entre lo bueno o lo malo, sino por el poder de decidir si algo es bueno o es malo, si algo es verdadero o es falso. Entonces, claro, esa visión prometeica también de la libertad y de esa emancipación es lo que pues, los autores, los teóricos del liberalismo, como John Stuart Mill, por ejemplo, y otros más, pues acuñan, ¿no? Y estudian. Bueno, entonces, ¿por qué digo que el liberalismo clásico es base de otras ideologías posteriores? Porque el liberalismo clásico, y aquí hay una obra que se llama Después del Leviatán, sigo con este autor, con Miguel Ayuso, citándolo, que es el que ha estudiado las reacciones, evoluciones desde el liberalismo, las implicaciones que ha tenido en la modernidad, ¿vale? Pero como consecuencia del liberalismo, y además hay una encíclica también, una encíclica del siglo XIX de la doctrina social de la Iglesia, que habla del problema, de la consecuencia del problema obrero y de otras alteraciones ideológicas que surgen como reacción, ¿no? ¿Por qué parte del liberalismo? La Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, se parte del principio de los tres noes. En un primer momento, el no a la Iglesia fue el caso del protestantismo, siglo XVI. Le sigue el segundo no, que es el no a Cristo, que es la Revolución Francesa, es el deísmo, es el panteísmo, ¿no? El no a Cristo. Por eso se habla ya en la Revolución Francesa de un Dios que ya no es cristiano, es el Dios gnóstico, es el Dios de la masonería, es un Dios que ya no es de la revelación, sino que es un Dios racional, un Dios racionalista. Y el tercer no es el no a Dios, que es la Revolución Rusa, es el ateísmo. Entonces, protestantismo, luego panteísmo, Revolución Francesa y luego finalmente ateísmo, Revolución Rusa, son como ese camino de la modernidad de los tres noes que esto en la encíclica de León XIII de Rerum Novarum es donde aparece recogido, ¿no? Que es un poco una definición insuperable o una definición de lo que es ese proceso desde la modernidad hasta llegar hasta el ateísmo de la Revolución Rusa, todo el camino que sigue desde el plano teológico. Pero abandonando el plano teológico y volviendo al plano político, ¿vale? Entonces, como consecuencia del liberalismo clásico, de la ciencia política del liberalismo clásico, claro, en el siglo XVIII, económicamente, se produce el problema en Inglaterra, Cromwell, ¿no? La revolución de Cromwell y luego la Glorious Revolution, que es un poco los primeros compases del liberalismo aplicado en la práctica, porque hay que recordar que de las tres revoluciones en la etapa contemporánea, la revolución inglesa es la primera, luego la de Estados Unidos y finalmente la francesa. La francesa es la que ha tenido mayor impacto, ¿no? Dentro de toda nuestra cosmovisión occidental, pero la revolución inglesa es la primera y cuando se crean las Enclosure Acts, las Navigation Acts, todas las normas de cercamiento de fincas, de privatización, lo que son las desamortizaciones, que luego en el caso de España Mendizábal y Madoz, en el caso de México las leyes de reforma, ¿no? Con Benito Juárez, en el caso del general Roca en Argentina, o sea, todo lo que son las desamortizaciones y la privatización del mundo moderno es que se necesita saber para entender la historia contemporánea, ¿vale? Pues toda parte de ese momento, ¿no? Ese liberalismo clásico que en Inglaterra lo que genera es la privatización del campo, genera que una masa que vive en el campo se tenga que trasladar a la ciudad. Cuando se privatizan las fincas, una masa obrera llega a la ciudad y entonces como reacción al liberalismo es cuando ya podríamos hablar de un socialismo utópico. Pero si es necesario que se dé el liberalismo, se dé la privatización, se dé lo que en Inglaterra es el manchesterismo de Dickens y es la obra de Oliver Twist y es todo ese contexto, ¿no? De las fábricas y que es un tema que el autor que estoy citando, Miguel Ayuso, trata explicando que es un tema tabú
en el sentido de que nosotros hemos pensado siempre que en la Edad Media pues el tema del feudalismo era una cuestión de donde se vivía muy mal, etcétera, y cuando se compara el pacto feudo-vasallático medieval con la vida en las fábricas del siglo XIX y el siglo XVIII en Inglaterra, pues es un tema que eso se ha explicado muy mal, ¿no? Y que no se ha explicado con detalle de la situación de lo peor que se vivía en ese tiempo en comparación con tiempos pasados a nivel económico y a nivel social. Pero bueno, dejando eso a un lado, lo que sí que me interesa es que se entienda por qué el liberalismo es la base de las ideologías modernas y por qué las reacciones que se acometen después del liberalismo son o producto o reacción, por un lado, o evolución del liberalismo hacia lo que hoy llamamos un neoliberalismo o lo que hablaríamos en términos ya del siglo XX y XXI. Entonces, la reacción a ese liberalismo clásico es ese socialismo utópico. Es la época de Robert Owen, de Fourier, de Saint-Simon, de Cabet, de Proudhon, ¿no? El anarquismo, el sindicalismo, es todo ese movimiento que en realidad es un movimiento que en el inicio tiene una razón de ser, ¿no? Porque después de la situación en las fábricas se produce una reacción lógica que va a venir acompasada de lo que luego va a ser el marxismo. El marxismo en sus orígenes es una teoría que, como dijimos, es una ideología falsa, porque lo que hace Marx es crear al final una ideología. Cuando está combatiendo las ideologías, crea una nueva ideología, pero en el fondo el marxismo clásico, que no es progresismo, que son cosas distintas, ¿no? El neomarxismo, el progresismo, no es el marxismo en el sentido clásico, en el sentido que plantea Marx, pues es una reacción lógica, ¿no? A los excesos del liberalismo del siglo XVIII. Y ahí pues tenemos en esa reacción lógica, pues que Marx se pueda equivocar, ¿no? Pero que hay elementos pues, interesantes dentro de lo que es el planteamiento de la situación del siglo XIX en las fábricas y lo que es la situación de la clase obrera y de todo lo que produce el movimiento liberal clásico. Bueno, en el siglo XIX, además del liberalismo clásico del XVIII, además de la reacción del socialismo utópico y además de la creación del marxismo, después también hay un elemento que es, yo incluso hoy, hablando en otro foro, ¿no? de las guerras actuales, la guerra de Ucrania que nosotros hemos estudiado, ¿cuál es el elemento del nacionalismo? El nacionalismo es otra de las ideologías más perversas y que tiene que ver el nacionalismo con todos los grandes conflictos hasta nuestros días que se han producido en toda la modernidad, ¿no? Porque esa contraposición, ahora teniendo aquí alumnos mexicanos y españoles en una misma clase, la contraposición entre España y México, por ejemplo, producto de un neoindigenismo, ¿no? Y una relectura de la historia que un poco hablamos en clases pasadas, esto se produce por una visión nacionalista, ¿no? Es la utilización de una serie de, por ejemplo, en el caso de la nación, yo conozco bien los dos casos, las dos naciones, tanto la española como la mexicana, son historias, son leyendas. Dice Tomás Pérez Bejo que las leyes crean estados, las leyendas crean naciones. La nación no es, sino que se cree en ella. Entonces, en las naciones todas pasan por una fase de nacimiento, dice él, fase de muerte y fase de resurrección. El caso mexicano, ¿no? Siendo mayoría aquí mexicanos en el curso, se puede entender muy bien la obra de Riva Palacio de México a través de los siglos o de cualquier discurso hoy sonante, ¿no? que es este proindigenista del pasado, ¿no? Todas las naciones, ya no me refiero a México, Perú, Argentina, cualquiera que tomemos de Hispanoamérica, porque realmente Latinoamérica es una región que nace en la modernidad, nace de la revolución y en ese sentido son hijas todas de la revolución, como dice Danilo o Juan Fernando Segovia, ¿no? Entonces, cualquiera que tomemos, todas parten de un momento idílico, como fue el mundo indígena. Luego, después de ese mundo idílico donde todos vivían muy bien, es el buen salvaje rusoniano, se pasa a un momento oscuro, ¿no? Que es un periodo, es el periodo hispano, el periodo cristiano. Esto pasa igual en la Edad Media a nivel de historia contemporánea.
Hay un periodo que se llama medioevo, medieval, medio, un periodo de más de 1000 años entre una antigüedad esplendorosa de Grecia y de Roma y un mundo renacentista maravilloso y en medio un periodo oscuro que es el periodo cristiano. Pero esto que luego es falso, evidentemente, porque el gótico es el arte que no ha superado el ser humano desde entonces. Es falso porque la educación, la universidad es creación de la Edad Media, en todos los órdenes, en el orden bancario es la letra de cambio, el cheque, el pagaré, todo lo que es ya la historia contemporánea, ¿no? Económica, bancaria, etcétera, toda surge en la Edad Media. En todos los órdenes, las lenguas romances, es un gran avance el periodo cristiano medieval, ¿no? Pero lo mismo pasa en América. Hay un periodo oscuro de nada más y nada menos que 300 años de virreinato, que tiene 100 años más, un siglo más que el periodo independiente que cualquier nación hispanoamericana tiene a día de hoy, ¿no? Y es un periodo oscuro, ¿no? Y luego un periodo de muerte y luego un periodo de resurrección que ya supone las famosas independencias, que no fueron independencias, fueron guerras civiles entre americanos, entre criollos y entre realistas, insurgentes y realistas criollos, y que finalmente se impone en una guerra civil entre hermanos la facción insurgente. Pero, y que en el fondo no fue así, porque se impuso la facción realista, porque todos los próceres, el propio Iturbide, todos los próceres americanos eran realmente generales realistas. Es un poco más complejo todo, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso, que todas las naciones pasan por ese triple momento de nacimiento, muerte y resurrección que dice Tomás Pérez Bejo, y que no es solo el caso de España o Hispanoamérica, cualquier nación de América, sino que también la Primera Guerra Mundial, José Antonio Ullate tiene una frase muy buena que dice que qué fuerte es el nacionalismo que llega a unir a personas de hermanos que luchan contra hermanos proletarios al son de la marsellesa, junto con otros hermanos que son que están luchando bajo el estandarte de Santa Juana de Arco contra hermanos agrarios alemanes, ¿no? O sea, franceses de procedencia obrera que se unen con campesinos agrarios tradicionales al son de la marsellesa, que es el himno revolucionario, y bajo el estandarte de Santa Juana de Arco, ambos contra hermanos proletarios y hermanos agrarios alemanes, ¿no? O sea que el nacionalismo es tan potente que puede llegar a unar a hermanos contra hermanos y grupos ideológicos contrarios puede llegarlos a unir en una misma visión. Y esto mismo es lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, pero es también lo que pasa luego en la guerra actual, ¿no? La guerra de Ucrania, que habíamos comentado en la primera sesión, es una guerra en la que se lucha entre un paneslavismo prorruso contra una visión nacionalista ucraniana, ¿no? Entonces, por eso digo que el nacionalismo sigue vivo y que sigue vivo y además es una cuestión pues muy, muy compleja, ¿no? Porque hoy en el caso de, por no hablar solo del caso de Hispanoamérica y también para las personas de España, en España también siempre se atiende a una confrontación nacionalista y separatista entre lo que son los nacionalismos centrales, el caso de español, ¿no? El caso de la nación española desde el sentido centralista, contra los separatismos periféricos, ¿no? Que es el caso, los separatismos, pues, por ejemplo, de Cataluña y País Vasco. Claro, pues ambos lo que beben es de una lógica moderna, una lógica donde pues, los separatistas cuando salen con una bandera a la calle defendiendo el separatismo periférico es similar a cuando sale una persona a la calle defendiendo el centralismo español, ¿no? Entonces, quiero decir que todos estos movimientos ideológicos nacionales, ya sean periféricos o centrales, en el fondo obedecen a una lógica que no es la tradición que a todos nosotros nos ha unido en tiempos pasados, ¿no? Que es una tradición basada en dos pilares como eran el rey y la monarquía y la religión, ¿no? Y todo eso conformaba una serie de reinos que era la monarquía hispánica, la monarquía católica. Pero producto de los nacionalismos hay una separación entre América y España,
hay una separación entre Ucrania y Rusia, hay una separación en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y hay una separación interna en los países producto del nacionalismo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es una de las ideologías más potentes y que siguen teniendo todavía un impacto tan grande como el que estoy comentando. Bueno, seguido a esto, en el siglo XIX también hablaríamos del romanticismo, que el romanticismo está muy ligado al nacionalismo porque aquí serían también todas las obras Goethe en Alemania, es el Segundo Reich, luego de Bismarck, que luego ya el romanticismo alemán con las Valquirias de Wagner, la obra de Sigfrido, por ejemplo, en literatura, es como todo ese movimiento romántico de reminiscencia de un pasado medieval, de un pasado histórico, que el liberalismo, la historia liberal, empieza a trazar también con una vinculación de sentimiento, ¿no? Ese sentimentalismo vinculado al nacionalismo y vinculado al liberalismo, lo que conforma todo lo que es el movimiento romántico, que es en literatura y música, en arte, etcétera, pues es fundamental también como caparazón, ¿no?, de todo lo que estoy comentando, que es el tema del nacionalismo. Hay una serie de derivas que son las colonialistas, el colonialismo de finales del siglo XIX, es el reparto de África, es el reparto de lugares en el mundo por parte de las potencias coloniales del XIX, que no hay que confundir estas potencias coloniales del XIX con lo que se ha malinterpretado, que fueron las expediciones de Castilla, de Portugal, etcétera, en el siglo XVI, ¿no? Que es un anacronismo ver el concepto de colonial, América colonial, arte colonial, pues es un anacronismo asimilando en el antiguo régimen, los imperios de antiguo régimen, asimilándolos al elemento del colonialismo del siglo XIX. Pero bueno, esto yo creo que igual en la cuestión americana algo podemos, en el indigenismo, algo podemos comentar en la próxima sesión. Bueno, luego, después del colonialismo, en el siglo XX se produce el objetivo final del marxismo, que es el comunismo. O sea, marxismo y comunismo son cosas distintas porque el comunismo ya es como ese estadio, ese objetivo final del marxismo, que sería ya el sistema político, ¿no? Lo que es el comunismo. Es decir, es Lenin, ya no es Marx, sino que es la idea de Lenin. Y como contrapunto, bueno, hay que decirlo, ¿no? El comunismo es el primero de los totalitarismos en el siglo XX, el primero y el que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial junto con el mundo anglosajón. Pero esto lo comento un poquito más adelante, ¿no? Porque al comunismo, después de la Primera Guerra Mundial, y en esa Primera Guerra Mundial lo que sucede es que los últimos imperios todos caen. Cae el imperio austrohúngaro, cae el imperio alemán, cae el mundo ruso, ¿no? El zarismo en Rusia, el imperio ruso, cae el imperio otomano y el único imperio occidental que sobrevive es el imperio inglés. Y ese imperio inglés, junto con el comunismo, pues va a ser el mundo bipolar de la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el comunismo genera un fenómeno de contrapunto, un fenómeno de reacción que es el fascismo. Y esto es un tema muy mal explicado siempre aquí, por lo menos en España. Bueno, y en México creo que también se entiende de la misma manera por lo que la percepción que yo tengo, ¿no? Pero el fascismo en Italia no es el franquismo, por ejemplo, en España, no es el nazismo en Alemania y no es el salazarismo, por ejemplo, en Portugal, porque cada uno obedece a elementos diferenciadores. O sea, el caso de España hay que entender por qué hay un levantamiento militar producto de lo que ocurre en el año 36, pero producto de lo que ocurre en el 34, de lo que ocurre en la Segunda República, y entonces es un fenómeno muy distinto a lo que ocurre en Portugal, es un fenómeno muy distinto. Perdón, hay un altavoz que está puesto por si se puede. Unas personas que acaban de entrar al final, si se pudiera, Jaime, por favor, silenciar. Y, y entonces lo que quiero decir es que el fascismo no es lo mismo que el nazismo, no es lo mismo que el franquismo y que hay una serie de movimientos que todos se han categorizado o encasillado en un mismo movimiento, pero que no tienen mucho que ver unos con otros, ¿vale?
Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial es el que sobrevive a la Segunda Guerra el que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial ya sería el comunismo, es el primero de los totalitarismos el que sobrevive, y también desde el punto de vista occidental, pues ya ese capitalismo, ese neoliberalismo, ¿no?, de la mano del mundo anglosajón, que ya es Estados Unidos el que cede el testigo, el mundo anglosajón de la época victoriana y de la época del 19 se cede el testigo ya al mundo de Estados Unidos. Vale, ¿y aquí qué ocurre en la Guerra Fría? Que a nivel político, a nivel ideológico, hay un fenómeno muy importante que es el que sucede en los años 60. En los años 60, la revolución sexual del 68, el marxismo se reconvierte en lo que hoy entendemos como progresismo. ¿Vale? Los autores Marcuse, todos los teóricos del neomarxismo, ¿no?, de la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, pero Marcuse, Gramsci, todos los que son los últimos marxistas, ya el marxismo se aproxima a una visión que abandona los postulados de Marx, se le da la vuelta a la teoría de Marx y se lanza al mundo del capitalismo, se lanza al mundo de las ideas. Y ese neomarxismo es muy importante entenderlo, ¿no? Porque aquí ya sí pasamos al elemento del progresismo. El progresismo, el neomarxismo es el progresismo ya de los años 60 y de lo que hoy va a ser el germen de lo que es la cultura woke. La cultura woke es el neomarxismo, es el progresismo, que es el cambio, el dar la vuelta a la teoría de Marx y convertirla ya en un plano ya no desde el punto de vista marxista de los hechos, sino desde las ideas, ¿no? En un plano ya desde las ideas de lo que es el progresismo en los años 60, después de la Escuela de Frankfurt y todo el movimiento ideológico ya que tiene que ver con un montón de leyes actuales, ¿no? Esto yo creo que lo hemos comentado también, pero ¿por qué hoy Rusia y China, que han conocido el comunismo, que saben cuáles son los riesgos del comunismo en el siglo XX, por qué hoy el Partido Comunista Ruso o el Partido Chino hoy son partidos que son pronatalistas, es decir, que están en contra del aborto y de la eutanasia? En Rusia y en China, los partidos más comunistas que podríamos decir hoy en el siglo XXI, porque ellos se dan cuenta que en el fondo son políticas que son neoliberales, son políticas progresistas, son políticas capitalistas, porque el marxismo moderno, el neomarxismo, en el fondo es capitalismo. Y los países que son verdaderamente, o los partidos que son verdaderamente comunistas, se dan cuenta que son políticas económicas que vienen de arriba. Esto se puede ver perfectamente cuando se aplica la Agenda 2030, cuando se aplican las leyes, ¿no? Por ejemplo, van cayendo en cascada el aborto, etcétera, tal, y se van aplicando en todos los países, o la eutanasia, etcétera. Claro, es una política económica, es una política que viene de arriba, es ultracapitalista, es una política que el mundo, los partidos comunistas rechazan totalmente, ¿no? Y además ellos han conocido el problema de fondo demográfico de lo que ha sido el comunismo y hoy ven con recelo y ven con rechazo todo lo que son las políticas de aborto, eutanasia, etcétera, pero las detectan como políticas capitalistas, porque en el fondo son políticas progresistas, son políticas que el sistema económico capitalista es el que las ha creado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es interesante. Aquí el profesor Rodrigo Fernández, que muchos conocen de la Universidad Panamericana, él comentaba el siguiente ejemplo. Él decía que, por ejemplo, cuando un comunista, y creo que esto se va a entender bien, cuando un comunista entra en una iglesia, lo primero que hace es, pues, saca una Kalashnikov, se carga a los feligreses, cuelga al cura y quema la iglesia. Es una visión frontal, ¿no? Mientras tanto, ¿qué hace el liberalismo? ¿Por qué es más peligroso el liberalismo? Porque el liberalismo lo que hace es una visión soterrada. Lo que hace es que en la siguiente generación no haya feligreses que vayan a iglesia, no haya cura y se cierre la iglesia. Entonces, en ese sentido,
las dos visiones ideológicas de izquierda a derecha, en el fondo, en la modernidad, después de la Revolución Francesa, no es izquierda y derecha. O sea, cuando se habla de conservadores y liberales, lo que se omite, el sentido clásico de conservador, es liberal moderado. Los jacobinos y los girondinos, ¿no? Jacobinos progresistas y los girondinos conservadores, en el fondo es un liberalismo moderado, girondinos, y un liberalismo progresista, jacobinos. Por eso izquierda y derecha en el fondo es lo mismo. Hoy izquierda y derecha hay cuestiones que pueden subir a nivel de lo que serían los impuestos, a nivel de pero en el fondo mantienen una visión que es la visión revolucionaria, la visión de la Revolución Francesa. Por eso la izquierda y la derecha hoy es lo mismo, no hay alternativas, porque los dos partidos nacen de la revolución y tienen una visión, unos a una velocidad más rápida y otros a una velocidad más suave, más lenta de lo que son las reformas revolucionarias, pero en el fondo los dos tienden hacia una misma dirección. Esto es la teoría de Balmes en el siglo XIX o Vázquez de Mella, ¿no? Los que hablan de eso, ¿no? Que los conservadores conservan la revolución, mientras que los liberales progresan en la revolución, leyes progresistas, aborto, eutanasia, LGTB, etcétera, tal. Los que hacen los conservadores conservan lo que la izquierda hace. Llega la izquierda al poder y progresa en la revolución. Llega la derecha, conserva lo que hace la izquierda. Por eso, por ejemplo, si se toma cualquier tipo de prototipo de partido de derechas, en el caso español el Partido Popular de Fraga era más de derechas que el de Aznar era más de derechas que el de Rajoy era más de derechas que el de Feijóo, porque conforme va avanzando la historia contemporánea, lo que pasa en los partidos es que la derecha se hace cada vez más centro, va adoptando las políticas que la izquierda a lo mejor hace 20 años tomaba como progresistas, ¿no? Entonces, esto es un poco importante, ¿no? A la hora de hablar de las alternativas en política entre izquierda y derecha, donde en realidad todo obedece a un mismo espectro dentro de lo que es la Revolución Francesa hasta nuestros días. Además de todo eso, también existiría la cuestión del populismo, ¿no? Los populismos que, bueno, pues los populismos también al final son decisiones o grupos políticos que llegan al poder por el hartazgo, por el cansancio de un problema que hay a nivel social y por eso pues hay partidos que llegan al poder porque hay un hartazgo generalizado y hay un problema que evidentemente se acusa y llegan personas que no se pensaba cómo podían llegar a gobernar, pero es porque hay algo que el sistema pues se detecta que está fallando en el sistema. Entonces, un poco ya por cerrar la sesión de hoy, las ideologías políticas, y yo creo que las ideologías económicas las puedo conjuntar en la siguiente sesión para tampoco alargar mucho esta cuestión, ¿no? Yo creo que aquí, dentro de lo que serían las ideologías políticas, hay una nota que no os recuerdo, creo que es de, sí, de Oscar. Para la salvación y la segunda venida de Cristo. ¿Sí me explico? Hay una nota, perdón, de Oscar Vara sobre el estudio de Rousseau, que, bueno, Rousseau dice que los más no pueden gobernar nunca a los menos, ¿no? Sino que siempre son los menos los que gobiernan a los más. Es decir, en la historia siempre ha habido una suerte de oligarquía. Pero dice Oscar Vara en la política de Aristóteles, libro 3, apartado quinto, que no existe diferencia entre oligarquía y democracia. Los ricos generalmente son pocos, siempre, y los pobres son muchos. Y el gobierno de los pocos es la oligarquía y el gobierno de los muchos es la democracia, ¿no? Entonces, un poco en la historia siempre se sigue esa suerte de poder oligárquico, de un poder que se presenta dentro de un mundo oligárquico. Y todas estas ideologías hasta nuestros días, después de ese estado en crisis y de la situación actual, ¿a dónde hemos llegado a nivel ideológico? ¿No? Después de las ideologías clásicas del siglo XIX y del siglo XX, ¿cuál es la situación actual? Si estamos hablando de que la izquierda y derecha en el fondo es algo similar, ¿qué es lo que hoy nos encontramos como las últimas ideologías? ¿No? O sea, después de la revolución del 68.
y después de ese neomarxismo, cuáles son el producto de las ideologías actuales que se han denominado ideologías woke, ¿no? ¿Qué es esto, no? Pues bueno, las ideologías woke se traducen a nivel social en cuatro principios. Por un lado, la creación de una neolengua, los neologismos, es decir, palabras inventadas que transforman el lenguaje. Yo había visto y había examinado en España cuáles eran las tres palabras más empleadas en 2024. Entonces, juzguen ustedes, pero las palabras que se utilizaron más en 2024, dentro de ese lenguaje de una neolengua, fue Dana, que fue, por desgracia, la catástrofe en paz descanse de toda la gente en Valencia que tuvo lugar, pero las dos siguientes fue la palabra no binario y la tercera fue cancelar, por cancelación, por política de cancelación. Entonces, todas estas palabras, la de transfobo, progenitor gestante, heteropatriarcado, todo esto son palabras que ahora citaré la obra de Orwell. Y bueno, esto más que nada, Diego Fusaro, que es un marxista italiano muy conocido, o la obra de Michel Onfray y de George Orwell, hablan del totalitarismo democrático, ¿no? De las ideologías como son un producto totalitario en nuestros días, ¿no? Y todas, como digo, se basan en estos cuatro principios. La creación de neologismos, la creación de una neolengua, de unos nuevos conceptos inventados para dar forma a una teoría social. El elemento de la posverdad, el elemento de la posverdad es que no existe la verdad, ¿no? A diferencia de lo que hemos dicho a nivel filosófico de que la verdad existe, pero es difícil encontrarla, la posverdad parte de que las opiniones son similares, de que no hay verdad. Entonces, dentro de esa complejidad que yo subrayo, la búsqueda de la verdad no tiene ese sentido, ¿no? Sino que pues cada uno puede opinar y en ese sentido no hay problemas en lo que diga cada uno. Tercer elemento, la historia oficial. Las leyes de memoria histórica lo que hacen ahora es reescribir la historia, crear un papel vanguardista de las minorías, ¿no? Esto es toda la cultura de cancelación contra las visiones políticamente correctas. Inicia con el movimiento Black Lives Matter en el caso del colonialismo en Estados Unidos, luego en la guerra de Rusia y Ucrania toda la cultura de la cancelación contra Tolstoy, Dostoyevsky, todo lo que proceda de Rusia, las redes sociales, ¿no? La limitación de opiniones dentro de los verificadores de la verdad, de lo que es políticamente correcto, de lo que ha pasado en los últimos años. Bueno, pues esto es el tercer elemento. Y finalmente la creación de leyes, ¿no? El legalismo, la creación de leyes. Esto es la creación de leyes en base a la mayoría. Esto es uno de los elementos más importantes, ¿no? La verdad, lo bueno, justificado, como si una opinión, por ser mayoritaria en un parlamento, fuera una opinión justa. Entonces, esto es muy grave porque, y lo explicaré más adelante y más detalladamente, pero pensar que porque una mayoría opine algo en un momento determinado, eso es lo justo y eso es la verdad, eso es lo que, por ejemplo, en la Alemania nazi llevó a crear leyes que eran legales, pero evidentemente que no era justo gasear judíos, ¿no? Hoy nosotros nos encontramos en leyes que atentan contra la vida, que son legales, aprobadas por mayoría, el aborto, la eutanasia, etcétera, pero eso no significa que sean leyes justas, ¿no? Esa aprobación de leyes de lo que está pasando. Entonces, todo eso que como digo, es el derecho al aborto universal, es la diversidad, es la concienciación ecologista, es el racismo, es el feminismo, todo lo que engloba el movimiento woke, ¿no? Esto ha llevado a autores como Pablo Pérez López, catedrático de Navarra, o autores clásicos como Huxley, ¿no? En Un mundo feliz, que dice que la verdadera revolución está por hacer no en el mundo exterior, sino en las almas y en los cuerpos. Gabriel Cuby, que llamó la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Rousseau,
cuando habla de que la voluntad general rusoniana, que el que no quiera ser libre se le obligará a ser libre. Entonces, todo este discurso del movimiento woke, que tiene un germen extraordinariamente totalitario, como el Marqués de Sade, cuando habla de que no hay que ejercer violencia sobre las personas, sino que es más eficaz ejercerla sobre los símbolos, ¿no? Y destruir los símbolos que unen a la gente, y que Tomás Pérez Bejo yo creo que da en la diana cuando dice que cuanto más totalitario es un Estado, más intenta controlar la memoria. Pues yo creo que todo esto resume perfectamente lo que Diego Fusaro, lo que George Orwell, lo que Michel Onfray, desde el ateísmo, desde el marxismo, desde diferentes prismas, han llegado a la conclusión, ¿no?, del mundo que nos rodea, con esos verificadores de la verdad, con pues todo esto que se ha montado alrededor de lo que ha sido la cultura woke, ¿no? ¿Qué ha pasado? Consecuencias en Estados Unidos, ¿no? El análisis que hace Oscar Vara sobre ese hartazgo generalizado en la sociedad estadounidense, que harta de esa inculturación, esa industria de Hollywood, todo esto que en los últimos años, esos mantras que se han ido repitiendo, pues ha hecho que en las elecciones de Estados Unidos el voto se haya traducido en un 45% de votos de los hispanos hacia Trump, las mujeres en su mayoría han votado por Trump, los grupos confesionales, desde los samis, los cristianos, los evangélicos, los católicos, los judíos, han votado todos por Trump, y desde Kennedy no existe un presidente en Estados Unidos con mayor apoyo religioso. Y entonces, pues bueno, ese gobierno con J.D. Vance, con Robert Kennedy Jr., Marco Rubio, Tulsi Gabbard, Elon Musk, etcétera, y además por el problema personal que tiene Elon Musk, ¿no?, con el mundo woke, por su hijo que fue transgénero, etcétera, pues todo eso ha generado una reacción al movimiento woke, que ahora se llama movimiento MAGA, ¿no? Makes America Great Again, ¿no? Es ese movimiento MAGA que Eduardo García comenta que la retórica de que las redes sociales se imponga una libertad de expresión es en el fondo para que ahora sea una visión antagónica a la woke la que mantenga el discurso oficial, la que controle los medios de comunicación bajo las asociaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no?, en el control del relato. El control del relato que durante los últimos años nos han hecho creer que el mundo woke y esos verificadores de la verdad y todo lo que no se ajustaba a eso era desinformación de las redes sociales. Por cierto, yo esto hoy lo he comentado y creo que hay alguna persona como el profesor Sixto Sánchez Lauro que han estado presentes en la clase de hoy aquí en España. Eh, pues ahora lo sabemos, ¿no? Por USAID, por Wikileaks, ¿no?, con ese $500 millones destinado a esa promoción del movimiento woke en el mundo, y todo lo que, como digo, no se ajustara a los parámetros del progresismo y de lo políticamente correcto, pues parecía que se era una persona totalitaria si se iba contra esos valores de la humanidad del mundo woke. Pues claro, ese relato oficial era oficial hasta que ahora ha salido destapado todo lo que había detrás. Ahora se sabe que la desinformación no ha venido por las redes sociales, como se ha tachado en los últimos meses, ¿no?, de que hay que tener cuidado, el movimiento de la desinformación de las redes sociales está dañando la imagen, etcétera, sino que realmente la desinformación nos ha venido por los medios tradicionales, nos ha venido en los últimos años el relato de la verdad y el relato de los verificadores. Aquí el problema es quién es el que verifica la información, quién está detrás de verificar la información. Entonces, siempre que hay alguien que verifica la información, pues evidentemente que adopta un discurso ideológico, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es eso, ¿no?, que cuando existe un relato único de la verdad, que estaba en estos últimos años, y si no te ajustabas a eso eras un totalitario, pues lo que ha generado es ahora mismo una reacción contraria que se va a producir desde un punto de vista conservador, ¿no?, a lo que políticamente correcto hasta estos últimos meses se consideraba desde el punto de vista progresista, y ahora va a cambiar a un punto de vista conservador. Pero bueno, yo creo pues que es interesante ahora mismo saber todo lo que hay detrás, ¿no?, de las agencias de verificación, de los papeles de USAID
de que se han destapado, de Wikileaks, para entender, ¿no?, que toda esa información del coronavirus, de la guerra de Ucrania, de la voladura del Nord Stream, de lo que ha sido, por ejemplo, las elecciones en Rumanía ahora en el último mes, etcétera, pues bajo una óptica de una visión demócrata y una visión globalista, pues ahora mismo se va a producir una visión contraria, ¿no?, de lo que es políticamente correcto desde el punto de vista conservador. Bueno, yo creo que así cerraríamos un poco el círculo de las ideologías políticas en la clase de hoy, y ya pues solo nos restaría en la última clase abordar las ideologías económicas o globalistas y un poco aterrizar en la persona y en la crisis de la persona en la última hora de lo que nos quedaría ya para finalizar el curso. Entonces yo creo que por hoy sería suficiente para no adentrarnos ya en otro bloque teórico tan extenso como este posiblemente y cerrar aquí las ideologías políticas en este sentido. Si te parece, Jaime, yo creo que lo dejamos hoy por aquí, en este momento. Perdón. Eh, Bueno, yo creo que Jaime no está conectado, a lo mejor no lo sé. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta o alguna cuestión, adelante, y si no, pues ya nos veríamos en la última sesión, que es la del jueves próximo, pues ya para cerrar el curso, para llegar a una serie de conclusiones finales y para pues dejar hasta aquí el seminario. No sé si hay alguna pregunta. ¿Ahora se me oye? Sí, 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 profesor Sixto Sánchez Lauro. gracias. Bien, primero felicitar al profesor Andreu por este recorrido magnífico que ha hecho sobre las ideologías políticas, partiendo del liberalismo clásico, que como bien decía, va a ser un referente con respecto a las restantes ideologías políticas, un referente como reacción, como desarrollo, pero siempre teniendo como referencia el liberalismo clásico. Lo vemos claramente en esa reacción, en el romanticismo que ha explicado muy bien, o el nacionalismo o posterior que se produce en la Europa del siglo XIX. Pero yo quería apuntar una cuestión breve, ¿no? Y es la, la sorpresa que me genera que la ideología del liberalismo en la España de comienzos del siglo XIX, cuando se produce eh, esta reacción a la monarquía absoluta a través de las Cortes de Cádiz y lo que las Cortes de Cádiz pretenden durante la ausencia de Fernando VII, ese liberalismo de cuño francés. Sin embargo, en el caso español, a la hora de construir o a la hora de desarrollar ese liberalismo que vemos claramente en todo este proceso de las Cortes de Cádiz, pues se busca como, como referencia idílica, no, no tanto en esa cultura grecolatina como elemento de justificación, sino que precisamente se busca en lo que es el propio medievo, ¿no? Aquello que comentaba el profesor Andreu del medievo como un periodo falsamente demostrado que es una falsedad, esa visión que tenemos del medievo, sobre todo el bajo medievo, ¿no? Y lo que representa el medievo camino de la modernidad, pues se nos ha dado una imagen realmente distorsionada, ¿no? Pues bien, en el caso del liberalismo español de comienzos del siglo XIX, se busca en el medievo, no tanto precisamente en el bajo medievo, sino incluso anterior,
ese periodo idílico que es lo que las Cortes de Cádiz pretenden hacer. Ahí hay una obra magnífica que representa esa búsqueda en el medievo, Ujú. ese punto idílico como es la obra de Martínez Bien, Marina y la ahí está. Guía de las Cortes, ¿no? Ujú. Y precisamente lo busca ahí, ¿no? Viendo en ese momento del medievo esa manifestación eh, eh, de soberanía de los pueblos frente a la corrupción que va a representar posteriormente la monarquía absoluta. Por eso, Ujú. si el profesor Andreu pudiera hacer alguna reflexión sobre este punto. Sí, no, no, yo coincido con el profesor Sixto Sánchez Lauro de que, claro, el liberalismo en el siglo XIX intenta tejer esa historia nacional que hemos comentado, remontándose a las antípodas del tiempo, ¿no? En el caso de España, la obra que dice José Antonio Ullate, que define mejor esa obra acabada de la Restauración, es la obra de Menéndez Pelayo, ¿no? La obra de Menéndez Pelayo y de esa construcción histórica de la España que desde la Reconquista une el sentimiento y una visión española. Claro, es lo que Martínez Marina también, pero no solo también Martínez Marina, sino los propios romanistas más importantes, ¿no? Lo que es Mommsen, Gierke, todos beben bajo una lógica influida por el liberalismo de su tiempo. Y entonces en la Roma pagana intentan ese juego de pesos y contrapesos de Montesquieu, ¿no? Piensan que el parlamentarismo moderno es una especie de lo que en Roma era el Senado romano, ¿no? O las cortes en un sentido medieval no tienen nada que ver con las cortes en un sentido posrevolucionario moderno, ¿no? Democráticas, etcétera, donde en las cortes en el sentido clásico, dice Álvarez Palenzuela o cualquier medievalista que este tema lo ha estudiado a fondo, ¿no? Que claro, obedecen una ley divina, que realmente la cuestión de estamentos, el reino, etcétera, no tiene nada que ver esa visión de pesos, de juego de pesos y contrapesos de Montesquieu o revolucionarios, postrevolucionario, la visión liberal del siglo XIX con lo que el pasado representa en la Edad Media o en el mundo antiguo. Y entonces yo creo que aquí ya también Martínez Marina, pero todos los autores de la época del XIX, influenciados por esa visión del liberalismo clásico, intentan construir una serie de historias, de mitos nacionales, intentan construir una serie de instituciones del pasado y por eso van a la literatura medieval, van al mundo grecolatino y pues bueno, intentan un poco imbuidos en ese ambiente construir un mundo, pero que no tiene mucho que ver a nivel histórico y a nivel científico un tiempo con otro, porque pues bueno, de sobra sabemos que unas cortes del antiguo régimen o unas cortes medievales con respecto a unas cortes por-revolucionaria, pues son bastante distintas, ¿no? Pero bueno, se me ocurre el concepto de corte, pero también el concepto del Senado romano, el concepto de parlamento, etcétera, etcétera. Sin duda. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Sixto. Así. El pobre Sixto hoy ha asistido a la conferencia esta tarde y esta noche sesión doble con el seminario. Felizmente, Entonces, felizmente he asistido a ambas y han sido ambas muy enriquecedoras. Sí. bueno, gracias, es buen amigo Sixto. Bueno, pues no sé si hay alguna última duda y si no, pues ya sí aquí cerraríamos la clase de hoy y ya nos emplazaríamos a la última sesión del próximo jueves. Muy bien. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Yo me esperaré un poco hasta que llegue Jaime y así ya pues cierra la grabación, pero ya pueden todos abandonar cuando quieran. Muchas gracias. Buenas Buenas noches noches. desde Buenas España.